año 2020 sin parar cada domingo. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer tu rostro, firme como talón de oso. Hemos cantado, hemos adorado y hoy estamos listos para que Dios nos hable. Voy a transmitirte lo que creo. Dios me dijo que te diga y mientras tanto estamos tan felices de que este es un día especial. Cambio de horario, así que nos están recibiendo en otro horario diferente en los distintos países. Los que se preocuparon porque decían ya está empezado o no sé, o me lo perdí. Bueno, ahí está el cambio de horario que ocurre 2 veces al año, por lo menos en la Unión Americana. Llegué ayer de viaje, ayer sábado, salimos el lunes y el sábado regresé de 3 países maravillosos que nos recibieron con los brazos abiertos. Uno es la querida gente de Honduras. Los hondureños, aquí les mandamos un saludo muy especial. Esta es una gira despedida que estamos haciendo, es el último año, son 4 años que estamos de tour, 4 años, una gira que pensamos que iba a durar 6 meses, 1 año y duró 4 años. Esta es la despedida ya para no viajar más, Dios mediante, a menos que Dios tenga otra asignación, pero estuvimos en Honduras, de Honduras, que fue maravilloso, ahora vas a ver imágenes. Fuimos a Panamá y en Panamá también los panameños nos recibieron con cariño, con afecto. Había mucha gente del gobierno también, gente, yo no los conozco porque obviamente son oriundos de ese país, pero mucha gente que tiene que ver con el ámbito empresarial, artístico. Y al otro día nos fuimos a ver los ticos, a Costa Rica, o sea, también fue maravilloso. Hay costarricenses acá, lindo. Y nos recibieron muy bien, tanto Honduras como Panamá como Costa Rica, fue maravilloso. En 2 semanas, Dios mediante, vamos a estar con los Chapines en Guatemala, así que le mandamos un saludo enorme. En 2 semanas que vamos a tener dos fechas, 2 funciones, porque fue realmente maravilloso. Y también mando un saludo a Venezuela, que también ha ocurrido algo maravilloso. Hemos lanzado la primera fecha y en 15 minutos, para sorpresa de los productores locales, en 15 minutos no quedaba nada, ni un asiento. Entonces hicimos una segunda fecha, se vendió en 10 minutos. La gente estaba como poniendo el alarma, así que no sé, vamos a tener que seguir agregando toda la semana, pero pronto vamos a estar también en la querida Venezuela. Por ahora, Honduras, Panamá y Costa Rica. Esto pasaba esta semana y las imágenes valen más que 1000 palabras. Lo que están esperando le decimos, aunque a muchos les agarre urticaria, le decimos show. Dicen, ¿por qué show? Porque es un espectáculo, es un show de stand-up donde vamos transitando por diferentes partes de la vida, con sorpresas, con algo de música y al final, obviamente, termina en lo que tiene que terminar, que es el embudo donde todo lleva a Jesucristo, donde muchos aceptan al Señor en su corazón. Ahí esa misma noche, porque van ateos, muchos católicos, muchos testigos de Jehová, gente que no cree en nada. Y eso es lo maravilloso, que se quitó ese sesgo de esto va a ser una reunión religiosa. Los evangélicos les gusta que se diga culto, servicio, reunión de unción, pero eso siempre atrae a la misma gente. Entonces esto lo que hace es traer gente de todos los niveles, de todos los estratos sociales que no creen en nada y dice voy a ver este espectáculo y se llevan la sorpresa porque el Espíritu Santo nunca deja de estar ahí presente porque Dios habla de un modo diferente y son 2 horas y media donde Dios los impacta. Así que gracias por apoyarme en todo lo que todavía queda de este año, pero vamos a seguir y les mando un saludo muy especial otra vez a estos 3 queridos países. Que Dios los bendiga muchísimo. Muy bien, ¿estamos listos? Muy bien. Pocos lo saben, pero una noche y sin ninguna razón aparente, quizá te despertaste con una ansiedad, con una preocupación que nunca antes había sentido y fue como si todo lo que tienes por dentro, todo lo que te compone estaba a punto de estallar, pero tu piel se lo impedía. Estoy hablando de cuando todo dolía, pero dolía de una forma tan extraña que ya te resignaste a buscar de describirlo o a buscar la explicación. Cuando comenzó quizá era una sensación de malestar, algo que pensaste que iba a pasar y después se transformó en una inquietud, en una falta de paz omnipresente que se quedó ahí para siempre. Y hasta el día de hoy sientes que algo no está bien en tu vida, pero no lo puedes identificar. Es un estado como de desasosiego, de desidia, que te priva de tener paz absoluta, de respirar profundo. Una infelicidad
que no se marcha y que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa franca, la carcajada y no sabes por qué. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, de a veces no querer despertar, y te da vergüenza porque eres cristiano y dices, ¿por qué a veces no quiero despertarme? Pero es un displacer que te roe las entrañas y dejas de dormir o dejas de descansar. Yo creo que de todas las manifestaciones de la ansiedad o de la preocupación, esta es la peor, porque quizás es la más cruel, porque uno cuando deja de dormir profundamente, deja de soñar, porque desaparece lo que se llama el estado onírico, que es la parte más profunda de los ciclos de sueño que duran 2 horas. Cada vez que dormimos, los ciclos oníricos son 2 horas, 2 horas, 2 horas, y la parte más profunda es exactamente a la hora de esas 2 horas. Y cuando uno está como entre dormido y se despierta, pierde ese descanso y deja de soñar. Entonces, al menos antes, cuando descansabas, huías de ti mismo por las noches. Ahora ya no, ni siquiera eso, ni siquiera te puedes desconectar de tus pensamientos. Y al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, hasta que después todo en la vida te empieza a irritar. Y empieza esa suerte de callosidad emocional, física. Uno empieza a vivir como zombie. Y la insensibilidad parece proporcional a lo profundo del pozo en el cual estamos. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes, y cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Eso es la ansiedad, eso es la preocupación, o cuando transitamos los rieles de la depresión. Continúas, pero en piloto automático, entonces haces las tareas de la casa, las compras, sales a trabajar, pero no estás ahí. La depresión duele, y no es una metáfora, no es una licencia poética que la depresión duele. Hace mal. Y la sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. La depresión, la tristeza esa que parece que no tiene ningún sentido y a veces ningún porqué, duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. En primera instancia porque no se deja comprender y no tiene una solución inmediata, no es una migraña que podríamos resolver con un analgésico. No eres plenamente consciente de qué es lo que anda mal, hasta que sientes que algo se rompe en tu interior. Luego, en el mejor de los casos, porque la mayoría se lo calla, pero en el mejor de los casos te diagnostican y te dicen que estás roto por dentro y no tienes la menor idea de cómo repararte, porque te niegas a pensar de que tienes una enfermedad, una patología. Uno dice, estoy triste, no es que estoy enfermo, pero la tienes la patología, tienes los síntomas y no se soluciona con un par de suturas. Entonces, ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde lo está? Entonces, la depresión es estar condenado a vivir contigo mismo cuando tú mismo eres tu propio enemigo. Es un camino a través de la oscuridad. La depresión es un asesino silencioso. Yo siempre le digo que es un parásito del corazón, porque nos va drenando, nos va minando el alma, nos va cincelando las ganas de vivir. Deprimir significa hacer algo más pequeño de lo que es. De manera técnica eso es deprimir. Hay un momento en que solo deseas una noche entera de sueño sin interrupciones, y que por la mañana fundamentalmente tenga deseos de vivir como lo fue alguna vez, el deseo de saltar de la cama y de decir, bueno, hoy empieza otra aventura nueva, hoy puede ser un gran día, como dice la canción del Nano Serrat, ¿no? Duro con él. Hay momentos que uno quiere levantarse y decir, hoy va a ser un gran día. Entonces la depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. No es que hay ciertas personas que porque sirven al Señor o predican o supuestamente están más ungidos, no pasan por esos valles de sombras. Yo estaba leyendo que según el Instituto Nacional de la Salud Mental, los trastornos mentales están alcanzando niveles epidémicos como nunca antes. Y eso no se resuelve con ejercicios de respiración profunda. Si bien ayuda, no resuelve una depresión o un estado anímico que está por el suelo. Y mucho menos se resuelve con velas aromáticas para el estrés,
Eso sería como salir a la guerra armado con un tenedor, ¿no? No nos va a resolver nada. La ansiedad es una inquietud del alma que no cesa. Hay gente acá que dice, yo siento eso, un malestar, una intranquilidad. Es una suspicacia. Y si hay días soleados, decimos, bueno, es un pequeño respiro, es una tregua, es un armisticio. Si me está yendo bien, es un respiro para continuar. Es como lo tomamos como un claro en medio de la jungla, pero sabemos que mañana la jungla continúa. Es la pregunta de, ¿y qué tal si? ¿Y podría pasar tal cosa? Esas son las frases que nos atormentan. Eso grafica lo que es la ansiedad, las hipótesis, lo que podría pasar. Entonces, es un temor que circula en el campo de la posibilidad, de cosas que no ocurrieron todavía. Es un temor, pero que se hace tirano y toma rehén a nuestra imaginación. Es el espejo borroso del quizá. Tal vez pase esto. Entonces la ansiedad y el miedo son primos, pero no son idénticos. Porque el miedo ve una amenaza. La ansiedad se imagina la amenaza y te roba la paz. Diré esto otra vez, el miedo ve la amenaza, la identifica. La ansiedad se imagina que podría haber una amenaza. Y esos monstruos no invitados invaden nuestra mente hasta que toman el control y plantan bandera. Temores ilógicos a veces, improbables, inexplicables, pero ahí están, asentados. Hace algunos años un amigo mío, quien además es un predicador famoso, entre otras cosas, experimentó un quiebre emocional. Coincidimos en un congreso y cuando fuimos a cenar, luego de que terminó la reunión, comenzó a hablarme con honestidad de sus problemas personales y de lo que luego él describiría como un colapso emocional. Él dijo, toqué fondo, y también dijo algo como, estoy en off, literalmente me quedé sin baterías, estoy sin carga, siento como que no tengo fuerza para continuar. Yo sé que hablar de estos temas no es fácil para nadie, porque sobre todo si uno está constantemente bajo el escrutinio público, porque la gente que empieza a transitar la tristeza y nadie lo conoce demasiado, o nadie la conoce demasiado, no tiene que dar explicaciones y mucho menos tiene que fingir. Así que yo pude percibir lo incómodo que era para él estar en un puesto de liderazgo tan exigente, tan expuesto, y necesitar ayuda con sus propios conflictos internos. Y celebré que me abriera el corazón, aunque no en su totalidad, pero me dijo, estoy colapsado. Nadie se dio cuenta esa noche de lo que estaba pasando, a menos que él me lo hubiese contado, yo tampoco lo hubiese percibido. Porque él continuaba realizando sus tareas como siempre había hecho, seguía recibiendo invitaciones de todo el mundo y por fuera todo parecía excelente, bien encaminado, enfocado. Por dentro el hombre estaba aterrorizado, no podía entender la sensación de pánico, no querer quedarse solo en la habitación del hotel, una tristeza irracional que lo agobiaba. Decía, nosotros somos privilegiados porque podemos hablarle a la gente, Dios nos prestó los oídos del gentío y sin embargo no tenemos derecho, no tengo derecho a sentirme como me siento. Él padecía de una ansiedad crónica, intentaba no ahogarse en esa depresión y estaba a punto de llegar al agotamiento extremo de largarlo todo. Ya se había tomado varios sabáticos en el afán de recargar las baterías, pero decía, no puedo más. Insisto, por fuera parecía estar todo bien, pero por dentro era demasiado y él no estaba seguro si iba a poder seguir adelante. Y me dijo que muchas mañanas no quería levantarse de la cama. La frase que usó es, hay días que no quiero salir debajo de la manta, no quiero. Y que tomaba pastillas para dormir durante 15 horas seguidas para tratar de entumecer la mente y no tener que pensar. Me dio mucha pena, me dio mucho dolor, porque uno no sabe qué decir. Pero después empecé un poco a hurgar, a investigar y me di cuenta que la situación de mi amigo no es única. La estadística dice que el 21% de los adultos, es muchísimo, 21% de los adultos padecen algún tipo de desorden mental. Cuando yo digo desorden mental no es de estar loco, ni mucho menos estar endemoniado. El desorden mental es eso, un desorden. Cambian las prioridades.
los especialistas no van a tolerar que yo diga esto, pero en palabras simples, mi mamá lo explicaría así. Es como sacudir la cabeza y se mezclan los condimentos, ¿no? Se mezclan las sales. Ansiedad, depresión, trauma, como hablamos el domingo pasado, trastornos bipolares, ciclotimia. Entonces la depresión incluye todo eso a veces en ese orden, y es un trastorno complejo que es causado por desequilibrios neuroquímicos, factores genéticos a veces, cambios estructurales en el cerebro. Produce cambios neuroquímicos que transmiten señales de ánimo y motivación y ya dejan de transmitir, como la serotonina, como la dopamina. Incluye alteraciones en el cortisol, que es la hormona del estrés, inflamación cerebral, cambios físicos en las estructuras como el hipocampo, la corteza prefrontal. Entonces uno empieza a tener todo un desorden orgánico, neuroquímico. Torpemente yo era de los que creía que este tipo de patología solo afectaba a quienes no eran muy espirituales, a cristianos que no eran reales. Uno decía, bueno, es que no está convertido de verdad, si no, no podría estar pasando eso. Y cuando este amigo, que me consta que Dios usa y sigue usando de manera magnífica, me relataba su lucha interior, me di cuenta que su colapso emocional no era una señal de fracaso espiritual necesariamente, sino la confirmación de que es un ser humano imperfecto, que los problemas de salud mental no tienen que ver con una debilidad espiritual. Más bien son afecciones semejantes a la diabetes, a las arritmias cardíacas, la hipertensión, las fracturas óseas, que cuando alguien dice tengo diabetes, uno no dice tienes necesariamente un demonio. O cuando uno dice me fracturé el fémur, uno no dice es un espíritu. Pero cuando alguien dice tengo un desorden mental, inmediatamente pensamos que eso es un terreno espiritual. Y no, también es un terreno clínico, porque no existe una vacuna psicológica y espiritual que evite que mi amigo o cualquier otra persona pueda sufrir algún tipo de desorden mental, y ya sea transitorio o crónico, que se sostiene a través del tiempo. Pero nadie es inmune a que esto suceda. Hay un psicólogo llamado Robert Leahy que señaló que el niño promedio de hoy, nuestros hijos, tienen el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico promedio de los años 50. Y él dice, nos hemos convertido en gente al borde del colapso nervioso. Nuestros hijos, si siguen así, van a sufrir desórdenes, colapsos emocionales, tienen muy poca resistencia al rechazo, un umbral muy bajo a la frustración. De manera que se percibe que vamos hacia una generación mucho más frágil que la que conocemos ahora como de cristal. Ofendidizos, al primer golpe quieren perder la vida. Eso es porque están, insisto, al nivel de un enfermo psiquiátrico de nuestros abuelos o bisabuelos. Y hay muchos cristianos que consideran los problemas de salud mental como un estigma y tienen miedo que si sus dificultades se llegan a conocer, los demás los van a ver como personas emocionalmente frágiles o, lo que es peor, débiles en la fe. Entonces muchos consideran que no deberíamos tener problemas emocionales porque estamos llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos llena, ¿cómo vamos a tener un desorden mental? Entonces hay algunas iglesias, creo que una gran mayoría, que hasta afirman, sostienen que hay algún tipo de pecado que debemos confesar y que cuando lo hagamos dejaremos de sentirnos ansiosos, deprimidos, abrumados o agotados. Y como digo siempre, a lo que nos sucede a veces nos agregan la cuota helada de la culpa. Empezar a buscar qué pecado no confesé. Y esto hace a menudo que quienes padecen estos síntomas se sientan aislados, avergonzados, sin apoyo, porque no es un tema que se predica mucho tampoco. En todo caso, dice el que tiene algún tema de tristeza, pase al altar que vamos a orar, como si fuera ósmosis, magia, y eso no ocurre. Pero insisto, enfrentar problemas de desórdenes mentales, de salud mental, no significa que no tengamos suficiente fe, ni que nuestra fe esté dañada, solo significa de que somos humanos. Somos humanos.
Y en cualquier caso, nuestros temas de salud mental se agravan porque con demasiada frecuencia es algo de lo cual no hablamos. Primero porque no sabemos expresarlo, no podemos articular. Si decimos estoy triste, nos empiezan a decir, ¿y triste por qué? Si tienes hijos, si tienes un marido, por eso. Pero si tienes esposa, pero ¿qué te falta? Te vi con un auto nuevo, triste, ¿no? ¿Cómo te vas a quejar? Pero no tiene que ver con lo que uno tenga material, afectivo. Pero triste porque si sirves al Señor, tampoco tiene que ver con eso. No hay una explicación para ese parásito que se nos mete en la mente. Y afortunadamente esto de no hablar, esta reticencia, está empezando a cambiar en las congregaciones, pero durante mucho tiempo lo hemos mantenido en secreto como si fuera algo vergonzoso que debiéramos ocultar. Peor aún, la iglesia ha guardado silencio sobre los desórdenes mentales, lo cual es trágico y desgarrador, porque o las iglesias o las congregaciones deberían ser el lugar más honesto y seguro del mundo. Debería ser el lugar donde uno puede hablar de todo, decir sin ser juzgado, sin que alguien diga, pero no entiendo, hay algo oculto, algo habrás hecho. Yo quiero que comprendamos que nuestra salud mental es dinámica, no es estática. No podemos decir aquí hay gente con salud mental y otros que no tienen esa misma salud. No, va cambiando, lo cual significa que no es inmutable, sino que nuestro cerebro cambia constantemente con la edad, con la andropausia, con la menopausia, con la adolescencia, con la vida adulta, con el cambio de estado civil, con el cambio de estatus migratorio. Hay cosas que nos pasan en la vida y fluctúa a lo largo de nuestra vida nuestra manera de pensar. ¿En respuesta a qué? A los retos que enfrentamos. Entonces podemos estar mentalmente sanos durante un tiempo y luego por alguna razón dejar de estarlo. No es que decimos yo soy sano. Como no podemos decir yo nunca me resfrío. No, por ahí ahora estamos bien y por ahí después tenemos una gripa. Entonces podemos sufrir un trauma, experimentar un cambio fisiológico en nuestro cuerpo, tomar decisiones autodestructivas, involucrarnos en una relación tóxica y como resultado caer de repente en picada desde la estabilidad de nuestra salud mental hacia un abismo aterrador, hacia un bucle descendente. Eso puede pasar, teniendo a Cristo o no teniendo a Cristo. Puede pasar que estamos bien y una temporada nos toca pasar de la primavera al invierno o del verano al invierno sin escalas. Entonces puede que hoy aquí y en casa estés diciendo, bueno, me siento muy ansioso, me siento muy triste, preocupado, yo no sé si voy a poder salir adelante este año. Otros dicen, no sé por qué me siento tan estrangulado, ahogado, apenas puedo respirar, estoy deprimido y no sé por qué. Eso es lo que más molesta cuando no sabemos por qué. Porque lo tomamos como un ataque a traición, decíamos, pero si estoy bien, no tengo razones para estar mal. Te repito, todo esto no quiere decir que no seas un buen cristiano, solo indica que eres humano y que en el mundo el Señor dijo que tendríamos aflicciones y algunas aflicciones no vienen necesariamente de afuera, sino de dentro nuestro. Sí somos salvos y sí tenemos al Espíritu Santo, pero recordemos que Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, que tenemos este tesoro en vasos de barro. No somos vasos de oro, somos vasos de barro conteniendo un tesoro. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero por ahora, de este lado de la eternidad, somos vasos de barro. ¿Sí? Sosteniendo algo o conteniendo algo maravilloso. Entonces a veces suponemos que la fe lo va a arreglar todo. Sin embargo, yo nunca oí a nadie decir, uy, yo respondí al llamado del Señor y de alguna manera mi puntuación de crédito subió al otro día. ¿Qué tiene que ver tener al Espíritu Santo con tener un mal crédito o un buen crédito? Eso va a depender de otros factores, no de la fe. Clamé a Jesús para que me salvara y cuando recibí a Cristo bajé de peso, bajé 10 kilos o no sé cuántas libras en un día. No tiene nada que ver tener a Cristo o no tener a Cristo. O al día siguiente de hacerme cristiano, mi suegra se convirtió en una persona amable. No.
El domingo me bauticé, fui al médico el lunes y me dijo, ¿usted se hizo cristiano hace poco, el doctor? ¿Por qué? Porque no hay más colesterol. ¿Puede que haya milagros? Sí, yo no estoy desacreditando los milagros, pero digo, no es que porque yo tengo a Cristo, sigo comiendo mal, me baja el colesterol. Porque el mundo se rige por principios, como la ley de gravedad, que si tiro la Biblia se va a caer. Aquí en Australia, en Japón, en China, hay principios que funcionan. El principio de la gravedad, el principio más espiritualmente hablando, de la siembra y la cosecha. Principios. El principio de la honra. Entonces, si ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos salva, nos perdona, y de este modo la fe soluciona nuestro problema de pecado, ¿sí? Él se olvida del pecado, perdona nuestros pecados. No obstante, que Jesús nos salve no significa que ponga inmediatamente en orden todas las áreas de nuestra vida. Por eso, después de la salvación viene el crecimiento, la madurez. Cuando era niño, dijo Pablo, pensaba, actuaba, reflexionaba como niño, mas cuando fui hombre dejé las cosas de niño. No es que la salvación inmediatamente nos da una madurez implícita, una madurez inherente a haber aceptado a Cristo. Entonces, en demasiadas iglesias el mensaje es, solo necesita más fe, atrape la fe. Y aunque todos necesitamos más fe, sin duda, también podríamos necesitar seguir una dieta mejor, cambiar nuestro estilo de vida, además de la fe, dormir más, descansar mejor. No hay fe que pueda equilibrar una persona que no descansa. Prueba de no dormir 2 días seguidos y vas a empezar a ver monstruos, a tener dolores de cabeza. Y dice, pero si tengo fe, pero estás rompiendo un principio, el principio del descanso. Necesitamos fe, sí, pero también vamos a necesitar acudir al médico para tratar ciertos desajustes hormonales. Encontrar mejores amigos, evitar los tóxicos, eso no tiene que ver con la fe. Acudir a terapia, de ser necesario, con un profesional capacitado, porque no es solo ore por mí y ya está, como se decía antiguamente. Creo en el poder de la oración, pero eso no desacredita, no es excluyente de los profesionales que podamos llegar a necesitar. Por eso, si nos duelen los huesos, vamos a un kinesiólogo, o vamos a un neurólogo o a un traumatólogo. ¿Por qué? Si tenemos fe. Primero, porque es la vida real. Segundo, porque esa medicina o esa ciencia fue permitida por Dios. Creemos que Dios nos puede llevar a cualquier lado, pero si queremos viajar lejos tenemos que subir un avión. Entonces, nos fracturamos un hueso, no necesitamos que alguien nos diga tienes que tener más fe o nos lea un versículo de la Biblia. ¿Qué necesitamos? ¿Un médico o un cirujano para atender de manera inmediata esa fractura? Y si tenemos problemas de salud mental, no los solucionamos siendo buenos cristianos para que ese espíritu se vaya, necesariamente. No es un espíritu. Podría ser que hay gente atormentada por espíritus, sí, pero no es el caso, no es tu caso. La fe siempre ayuda, pero hay que adoptar un enfoque más holístico, más integral, no solo unidimensional. Por eso es importante que sepamos que además de Dios preocuparse por nuestro dolor, Dios entiende lo que enfrentamos en la vida. Yo sé que lo digo siempre, pero se nos tiene que grabar en la mente y en el corazón. Jesús pasó por las mismas cosas que nosotros, en todas las emociones. Yo leía que según expertos teólogos dicen que Jesús pasó, por lo menos en las Escrituras uno puede identificar 39 emociones diferentes. Vemos cómo Jesús siente la frustración, el miedo, la aversión, la angustia, el asco, la empatía, la alegría, la ansiedad, el enojo. No era un Terminator andando por la vida. Entonces, según Hebreos 2:17 dice que Jesús haya vivido como humano es un enorme beneficio para nosotros. Dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, humano. Debido a que Él mismo pasó por sufrimientos y pruebas, Él va a ayudarnos cuando pasemos por pruebas. Porque Él no dice, no sé, yo soy Dios, eso nunca lo viví, no sé lo que es la ansiedad, no tengo idea de lo que puede ser la depresión, yo era Jesucristo, el Hijo de Dios. No, Él pasó por todo. Hace varios años un pastor amigo en Argentina me recomendó a uno de sus líderes más cercanos para que me ayudara con un programa de televisión.
muchos años. Me dijo que además de ser su mano derecha, era un productor muy serio. Sin embargo, después resultó este productor ser un timador, un canalla, un estafador, embaucador, bribón, tramposo, truán y granuja. Rata de 2 patas, diría la profeta Paquita. El tipo se sentó a tomar solo un café conmigo y luego me hizo una demanda, alegando que le debía $50,000 por un contrato que nunca firmamos y por algo que tampoco habíamos convenido ni siquiera verbalmente. Obviamente, ¿qué hago? Llamo al pastor que me lo recomendó. Le cuento lo sucedido, lo increpo, le digo, pastor, el tipo que me trajiste me acaba de llegar una demanda. Y él me contesta de modo despectivo, bueno, deberías dejarlo en manos de Dios. Él te va a defender. Claro que ya lo había dejado en manos de Dios. Ahora estaba queriendo dejarlo en manos de él, que haga algo. Pero yo no entendía cómo ni siquiera era capaz de decirme, bueno, voy a hablar con este hombre, porque no tiene derecho a hacerte algo así. Oh, pero no puede ser si yo mismo te lo recomendé, me está haciendo quedar mal. No. Él dijo, no sé. Bueno, ustedes sabrán los negocios que han hecho. Le digo, no hicimos ningún negocio, tomamos un café. Apareció un año después con una demanda. Me dice que trabajó para mí un año cuando yo no lo vi nunca y nunca lo contraté. No sé, me decía. Y antes que me fuera, me disparó un versículo de la Biblia. Dije, me disparó de manera intencional, me disparó. Porque cuando alguien nos cita un versículo bíblico, generalmente debería ser para animarnos, para edificarnos. Sin embargo, cuando nos disparan un versículo, lo sentimos como una agresión, como una provocación. Me dijo, mi viejo recuerda lo que dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, también tenía que estar gozoso de que el amigo me estafara. You grandmother, tu abuela. Yo dije, ¿esto que me está pasando es real? Hace un minuto antes de entrar a hablar con este hombre, yo no sabía si era posible sentirme peor y ahora este hombre logra hacerlo con un solo versículo de la Biblia. A donde quiera que estés ahora, querido pastor, admiro la puntería de dispararme en el pecho. Así. Ahora, yo reconozco que el colapso mental y la ansiedad son fenómenos complejos, porque yo me acuerdo que a partir de esa demanda pasaron 8 años donde yo ya no podía respirar tranquilo. Ya sé, era una demanda legal, hoy me río de eso, ni siquiera una demanda criminal, no era ni siquiera, era en el ámbito civil, ¿no? De manera que después me tuve que acostumbrar a eso. Cuando uno maneja empleados o tiene compañías o empresas, es lógico y se encargan los abogados, a veces injustamente, a veces justamente. Son peleas que se dimiten en una corte y después hay una sentencia favorable, ¿no? Y siempre se trata de dinero. Pero en aquel entonces, que yo era muy jovencito, entré en un pozo que me costó salir. Ahora, no soy experto en esto y sé que además no todos emocionalmente ocupamos el mismo lugar en el espectro de estos desórdenes mentales. Y yo prometo que no voy a dispararte al pecho con un versículo ahora, pero sí quiero referirme a alguien en las Escrituras que experimentó circunstancias muy difíciles como para causarle un desequilibrio emocional y mental. Rápido voy a ir a esta historia porque me parece fascinante. Se llamaba Josafat. Era el 4.º rey de Judá, el reino del sur. Fue uno de los reyes buenos, porque había de los buenos y de los otros. Él era de los que tenía beneplácito con Dios, porque amaba con sinceridad al Señor y trataba de honrarlo gobernando con equidad, con fidelidad. Desafortunadamente el reino de Judá, liderado por él, tenía algunos enemigos que se preparaban para atacarlo. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, relata que 3 naciones aliadas, habían decidido combinar sus fuerzas, formar un gran ejército mancomunado para hacerle la guerra a Josafat y derrotar a la nación de Israel. 3 naciones. Entonces era un momento muy difícil cuando el rey recibe la noticia. Dice, del otro lado del mar viene contra ti una gran multitud y son 3 ejércitos de infantería aliados.
Yo supongo que si el ataque venía de un solo ejército, este rey habría especulado, bueno, nosotros vivimos de peleas, va a ser una pelea dura, vamos a perder algunos hombres, pero vamos a ganar como siempre. Pero ahora se habían aliado 3 ejércitos, 3 naciones. Y a veces así es como se produce nuestro desequilibrio emocional. Porque si pudiéramos estar con un solo frente de tormenta, yo sé que la mayoría podríamos manejarlo. Pero a menudo nos encontramos con muchas dificultades a la vez. Tenemos un presupuesto emocional limitado y una resistencia mental para enfrentarnos a una sola fuerza enemiga. Cuando es una sola fuerza, ok, nos toca una temporada en el hospital, nos toca una temporada de recesión financiera y todos nosotros venimos de historias tristes y duras. Podemos soportar a un jefe difícil, ¿ok? Sin embargo, cuando le añadimos al jefe difícil un niño con dificultades en el colegio y que nos está llamando la maestra, un auto que se nos estropea y no tenemos presupuesto para arreglarlo, además de los problemas económicos que se van acumulando, que crean más estrés a tu ya estresante matrimonio, una dieta que no te funciona, una suegra que da consejos que no le estás pidiendo, eso se llama un desequilibrio que viene como efecto residual. En sí mismo, todos esos frentes por ahí no merecen estar tristes. Cualquiera te diría, uy, yo también paso problemas económicos. Sí, pero yo lo que tengo es el problema económico, sumando el problema en el matrimonio, sumando el problema con los niños, sumado al problema con los papeles, y se nos va sumando. Y para empeorar, hay muchos cristianos que nos dicen, si entregaste tu vida a Jesús, no deberías tener ansiedad, deberías estar lleno de paz y alegría. Y yo quiero detenerme aquí y reconocer algo fundamental. Otra vez, la ansiedad, la depresión, la tristeza no son un pecado. Parece una bobería aclarar esto, pero por Dios, no son un pecado. Pues el resultado del pecado, sí, como la diabetes, como el cáncer, pero no es un pecado en sí mismo. Porque Jesús nunca pecó, pero experimentó todo eso. ¿Recuerdas cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a torturar físicamente, que lo iban a crucificar, que cargaría con los pecados del mundo. Y su respuesta no fue quedarse de pie en el huerto y cantar, esta alegría que yo siento en mi ser, es el poder de Dios. No cantó eso. No, se postró rostro en tierra, angustiado, y lloró. El Hijo de Dios lloró. Esas son señales inequívocas de ansiedad en un adulto. Ahora un niño, bueno, tiene 33 años y llora como un chico. ¿Cuál era el estado anímico de Jesús? ¿Una paz total? No, en absoluto. La Biblia afirma que estaba en tal agonía, hay una versión que dice, en tal depresión anímica, en su espíritu, que su sudor caía en tierra como grandes gotas de sangre. Y hay de los que dicen que es una metáfora y hay de médicos, teólogos que dicen no. Literalmente cuando estamos bajo mucha presión, nuestros vasos capilares podrían estallar y literalmente sudar sangre. Lo que sea, no describe un Jesús desbordando alegría. Una agonía que lo hacía sudar sangre. Entonces la ansiedad no es pecado, es una señal de alarma. Estamos conduciendo y parpadea una luz roja en el tablero del automóvil. No significa de que el auto esté haciendo necesariamente algo malo. Esa luz intermitente es una señal de alerta que de algún modo interno tenemos que resolver. Porque hay un problema que no podemos ver y que nos lo está diciendo. Entonces cuando se enciende esa luz roja, no escondemos el auto en el garage con la esperanza que nadie note que el auto tiene un problema. No, lo llevamos a un mecánico o un experto en descubrir lo que significa esa luz y que eventualmente sabe cómo arreglar el desperfecto. Bueno, del mismo modo, desde una perspectiva espiritual, la ansiedad, la preocupación, la tristeza no es un pecado, es una señal de alerta sobre 3 cosas básicas que deberíamos saber. Acá donde yo me cuido de no estar disparándote un versículo, pero yo lo pasé
Lo atravesé varias veces y no dudo que tenga que volver a atravesar esos valles de tristeza. Y hay 3 cosas básicas que uno puede hacer, que las hizo Josafat y que son sanadoras, extraordinariamente efectivas. Porque yo no te diría algo que no podrías dilucidar o aplicar. Esto es muy aplicable, muy utilitario, muy práctico. Número 1, aunque parezca un consejo obvio, cuando uno se siente así, es tiempo de orar. Yo sé lo que están sintiendo. Ok, nos estás mandando a orar. Es tiempo de orar de verdad. Porque la ansiedad es señal de que es tiempo de orar. Pero ya no solo por los alimentos. Señor, bendice este burrito al pastor en el nombre de Jesús. Amén. No así. No es tiempo de orar un poquito antes de encender Netflix, ni orar, ni esperar una vez al año en la mesa de acción de gracias. Es tiempo de orar de verdad. Es exactamente lo que hizo el rey Josafat. Con todos reunidos, Josafat eleva una oración sincera en la que reconoce tanto su temor como su fe. O sea, no es un enajenado que empieza a hablar en fe. Reconoce el temor. Hay 3 ejércitos que vienen contra él. Y dice: Dios, Señor de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tal tu poder que no hay quien pueda resistirte. Él dice: tú estás detrás de este tablero. Hay una famosa escritora, la doctora Caroline Leaf. La doctora Leaf, cuando uno lee su descripción en las contraportadas de sus libros, dice: especialista en trastorno de comunicación neurocientífica cognitiva, tiene un máster, doctorado, licenciatura en logopedia y especializado en neurología cognitiva y metacognitiva. No sé qué cuerno significa todo eso, salvo que es una escritora brillante, ¿no? Y la doctora Leaf escribió un libro que dice Enciende tu cerebro, maravilloso. Y según los resultados de su investigación, ella aborda esta conclusión. Dice: 12 minutos diarios de oración enfocada. 12 minutos. Mucho menos que lo que algunos dedican al gimnasio, mucho menos de lo que dura una serie de Netflix, mucho menos de lo que estaríamos dando vuelta por un mall o un centro comercial. 12 minutos diarios durante un periodo de 8 semanas seguidas, 2 meses. 12 minutos diarios durante 2 meses puede modificar nuestro cerebro a niveles detectables en un escáner cerebral. O sea, no es una metáfora, no es algo espiritual que no se pueda palpar. En un escáner cerebral se puede ver cómo el cerebro va creando nuevas sinapsis, nuevas conexiones. Impresionante. O sea, la oración no solo toca el corazón de Dios, sino que también científicamente cambia la bioquímica de nuestro cerebro. La cambia. 12 minutos al día de oración enfocada logran una transformación real de la mente. No metafórica, real. Entonces la investigación de la doctora Leaf confirma lo que se nos dice en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados ¿mediante qué? Mediante la renovación de la mente. Claro, no es una licencia poética. La mente se renueva con 12 minutos diarios. ¿Por qué son 12 y no son 11 o 10 o 15? No sé. Hablen con la doctora Leaf. Lo que yo sé es, mirá lo que hace 12 minutos. Imagínate lo que puede hacer más. Ahora, sabemos que Dios no solo le dio a Pablo una metáfora, sino que la oración de verdad renueva nuestra mente, la cambia nuestra manera de pensar. Altera nuestros engramas mentales. Nuestra neurogénesis nunca se detiene, pero ahora va creando nuevas conexiones cerebrales que no teníamos antes. La ciencia habla de lo que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar a cualquier edad, adaptarse, reorganizarse mediante la modificación de sus conexiones sinápticas. No es que uno dice, yo ya pienso así y a mí no me cambia más nadie. Ese es terco, no es que no le funcione el cerebro. Lo tiene sin estrenar, pero porque quiere, por opción. Entonces, como una vez te dije, en el mensaje Surcos, en esencia, cuanto más pensamos en algo, más fácil nos resulta volver a ese pensamiento. Entonces vamos creando una vía neuronal como un patrón mental.
Es como la pornografía, cuando volvemos y volvemos y volvemos, se crea un patrón, un surco, como los traumas, como los malos pensamientos, como las tristezas. Entonces en nuestro cerebro hay una pequeña parte con forma de almendra llamada amígdala. Y esa amígdala hace el trabajo para la cual Dios la creó. Activa la liberación de adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco, eleva la presión arterial, dispara los niveles de cortisol, lo que a su vez estimula la liberación de glucosa en la sangre. Todo eso, Dios lo puso. La amígdala es el mother de la computadora, es el cerebro de la computadora, en una forma ahora sí metafórica, ¿no? Todo eso nos prepara para que ante un peligro luchemos o huyamos, para que no nos quedemos congelados. Si la amígdala funciona y estamos ante un león, luchamos, si somos inconscientes, o salimos corriendo. No obstante, se nos presenta un problema. ¿Qué hacemos cuando no podemos ni luchar ni huir? Si la situación es tensa con nuestro jefe, pero necesitamos el trabajo, el cónyuge, el hijo adolescente, no vamos a darle un puñetazo ni tampoco escapar. Si tenemos problemas financieros, no podemos luchar ni huir. Hay que tratar de pagar, de honrar las deudas. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder responder de manera física a esas tensiones, entonces empezamos a darle vueltas al problema. Entonces la adrenalina y el cortisol dan vueltas por nuestro torrente sanguíneo como señoras con una tarjeta de crédito en el centro comercial. Damos vueltas. Y darle vueltas al asunto es una puerta a la tristeza. Ese es el núcleo del problema. Job 3:25 declara la triste, célebremente frase: lo que más me temía me sobrevino. Tanto temerle al final me sobrevino. De allí puede que se desprenda la famosa ley de Murphy: si algo va a salir mal, seguro que saldrá mal. Pero dijo Job, lo que tanto me temí, tanto temor, y al final me vino todo lo que temí. Se ve que todo eso que pasó Job, en algún momento él lo tenía en hipótesis. ¿Y qué tal si pierdo a mis hijos? ¿Y qué tal si un día pierdo el ganado? ¿Y qué tal un día si mi esposa me da una patada? Todo eso le pasó. Entonces, como el cerebro se reorganiza alrededor de cada pensamiento, al tener con frecuencia pensamientos que causan miedo, estamos entrenándolo para enfocarse en lo negativo. La depresión entrena al cerebro para que todo salga mal. Vas a una fiesta y dices, no, seguramente alguien va a tener el mismo vestido que yo, me voy a encontrar con mi cuñada y va a sacar ese tema que no. Y va a pasar todo eso, porque la fe funciona para adelante y para atrás. Uno puede tener fe en que las cosas van a salir bien y fe en que las cosas van a salir mal. Es un mecanismo casi natural. Es natural pensar en lo que podría ir mal. Entonces, ¿cómo lo combatimos si es natural? ¿Cómo nos defendemos de la ansiedad que nos ahoga? Bueno, insisto, la solución es comunicar con Dios, comunicarnos, orar. La ansiedad es algo natural, la oración es sobrenatural. La ansiedad es natural, la oración es sobrenatural. Lo diré otra vez, la oración es sobrenatural. ¿Sí? ¿Qué hace la oración sobrenatural? Rompe el ciclo de la preocupación, lo rompe. Porque sobrenaturalmente rompe todos nuestros argumentos, nuestros guiones que nos escribimos. Entonces uno tiene que fijar los pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. En esto pensad, en eso. Si pensamos en lo negativo, le damos fuerza a esa palabra, le damos fuerza a lo que el enemigo nos está diciendo. Entonces la oración que hace rompe el ciclo, primero porque toca el corazón de Dios, pero también, insisto, cambia la bioquímica de nuestro cerebro. ¿Cuál es el gran negocio de los terapeutas? Muy raro que un terapeuta hable mucho. Pagas una fortuna, te sientas en el diván y te dice, empiézame a contar de su madre. Bueno, mi madre era así, repita eso que dijo. No, que mi madre era un poco loca. ¿Qué le hace sentir eso? Bueno, mi madre, pero tampoco la estoy culpando. Espere. ¿Por qué no la está culpando? Me interesa esa frase, anotemos. ¿Por qué no la está culpando? Bueno, continuamos mañana.
Ahora, no estoy desacreditando el trabajo de los terapeutas, lo que digo es que la mayoría de las soluciones la encontramos hablando, articulando. Cuando ponemos lo que pasa en el cerebro en palabras, a veces nos damos cuenta que no es tan grande lo que veíamos, el monstruo que imaginamos, o nos damos cuenta que sí es grande. De repente nos damos cuenta, ¡guau, caramba, esto fue un abuso! Cuando lo ponemos cuando está en la mente podemos decir, eso no pasó, no me acuerdo, no quiero pensar. Cuando lo ponemos en palabras decimos, ¡guau, caramba, fue un abuso! O no lo fue. Articular, y estoy hablando con un terapeuta. Imagínate lo que pasa cuando uno habla con Dios, que además tiene la guía del Espíritu Santo que nos enseña cómo orar. Y nos dice, vamos a hablar de esto. Y nos empieza a dar respuesta y en nuestras propias palabras empezamos a ver cuánto sí tenemos. Tenemos más para agradecer que lo que nos está faltando, por lo cual nos quejamos. Entonces, el orar, a priori, hace que articulemos lo que nos está pasando y que hablemos con Dios. No con un terapeuta que no nos va a dar el alta nunca. Dios quiere darnos el alta, Dios quiere que pasemos a nuevas batallas y que ésta se termine, ¿sí? Y darnos victoria. Así que consideremos la ansiedad, la tristeza y la depresión como señales de que es momento de orar, pero de verdad. Ahora, yo te entiendo, y bueno, ¿cómo orar cuando mi corazón se acelera? Cuando estoy triste, ¿cómo hacerlo cuando nuestros problemas parecen más grandes que nuestra fe? Bueno, tenemos que orar con la mayor sinceridad posible. En esto ser específicos, pragmáticos. Si puedes, evita el Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, vengo a tu presencia. No, pragmáticos. Porque nosotros no vamos al médico, decimos, médico querido, traumatólogo que he visto su... A veces queremos que hay una forma de entrar y que si no lo alabamos a Dios, no podemos hablar con Él. Ese no es el password. El password es ser pragmático. Dios no desoirá un corazón contrito y humillado. A veces lo único que podemos decir es, sé propicio de mi pecador. Pragmático. Cuando uno se está ahogando, uno no empieza a explicar la teoría del ahogado. Uno empieza a gritar, auxilio. Decirle a Dios exactamente cómo nos sentimos. Señor, estoy triste. Me da mucha vergüenza ser mamá y no encontrarle el sabor de tener hijos. No lo quiero decir porque me van a juzgar. Yo amo a mis hijos, pero perdí el gozo. David no tuvo ningún problema en decir que había perdido el gozo de la salvación. No lo quites. A veces uno dice, me da vergüenza decirlo, Señor, pero perdí el gozo de servirte, perdí el gozo de ir los domingos. No es que Dios te va a juzgar, si ya lo sabe. Ya te ve venir sin gozo. Lo que está queriendo es que le diga, Señor, yo necesito ayuda. A mí me gusta mucho la oración de Josafat, porque dice, nosotros solos no vamos a poder oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No empieza a proclamar ridiculeces, no empieza a decretar que Él es más grande porque tiene a Dios, que todo eso sí es correcto escrituralmente, pero Él dice, no vamos a poder. Y muchas veces nos sentimos así. Y pensamos, es demasiado, no puedo con todo, no puedo enfrentar todo, no tengo lo que hace falta. No sé si lo voy a lograr. Siento que no puedo. Y a mí me molesta mucho cuando alguien me dice, ¿cómo que no puede? No invalides mis sentimientos. Está bien, tal vez no tengo derecho a sentir que no puedo, porque tengo a Dios, pero eso no quita que sienta que no puedo. ¿Por qué alguien va a invalidar lo que sientes? Si eso es lo que sientes. Entonces, esta es la situación en la que se encontraba Josafat. Por eso le dice a Dios con total honestidad, no sabemos qué hacer. Y a veces es lo que Dios está queriendo que digamos. Porque a veces parece que tenemos una sociedad con Dios que hay que darle ideas. Señor, ¿qué te parece? He confiado de que tú vas a traer un millonario a pagarme la deuda. No, él no dice, vos hoy no lo había pensado. No, como estoy tan metido con los líos de Trump, no estaba en lo tuyo. Que decirle, no sé, no tengo idea. Entonces Josafat encuentra la fe suficiente y ora a Dios, dice, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Es lo que termina diciendo, Señor, yo pongo tu esperanza en ti. ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo la menor idea. Entonces, esta es nuestra oración cuando uno no sabe qué hacer. No sé qué hacer. No hay que confesar, no hay que declarar en fe, hay que decir, no sé qué hacer. ¿Y quién
En estado de tristeza no puede llenar 12 minutos diarios diciendo no sé qué hacer, estoy triste, aunque sean todas lamentaciones. Hay un libro entero que se llama Las lamentaciones del profeta llorón, Jeremías. Le decían el profeta llorón. En 1 de Pedro 5:7 se nos dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes, toda la ansiedad. Un abogado se ofende si lo quieres ayudar a cómo tiene que defenderte el caso. Dice, ¿soy yo el abogado o es usted? Un médico se ofende si te quieres autodiagnosticar delante de él. Y Dios también se ofende cuando le queremos dar ideas. Señor, no sé qué hacer. Entonces orar de verdad y decirle no sé qué hacer, estoy triste. Y seguir y seguir y seguir con lo mismo hasta que eso empiece a desaparecer, a menguar. Número 2, aprender a hacer una pausa. Parece otro consejo casi infantil, obvio. En cualquier test de personalidad para la evaluación de fortalezas personales, yo debo ser pragmático y activista, siempre. La gente que es como yo vivimos bajo el axioma, y no te quedes ahí parado, hagamos algo, lo que sea, pero hagamos. Somos más pésimos escuchadores y más realizadores, queremos resolver. Es una inclinación natural de los que son como yo de hacer. Y aunque a veces parece un rasgo admirable, también puede ser un gran problema, porque yo he aprendido que no siempre es el mejor plan hacer, sino ser. Porque después de orar, y sobre todo cuando nos enfrentamos al monstruo de la tristeza o de la ansiedad, siempre es necesario la pausa mental. La pausa mental, ay, cómo nos cuesta. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Un profeta que estaba allí se levanta cuando Josafat está diciendo no sabemos qué hacer, y en 2 de Crónicas 20:17 el profeta dice, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean esos 3 ejércitos aliados, paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová. No es de usted de la batalla, es mía, dice Dios. Paraos, estad quietos, no hagas nada, quieto, quieto, pausa. Me pregunto si eso es lo que Dios quiere que confesemos. No tengamos miedo, estemos quietos, no hagamos nada, quietos. Hay momentos que no hay que hacer nada. Y yo sé que parece, bueno, pero siento como que si no hago nada, Dios me va a ver como una actitud de desidia, de vagancia. No, esta batalla mental no es nuestra, es de Él, nos dice. Yo voy a pelear esta batalla. Y Dios afirmaba que podían enfrentarse a un enemigo intimidante, incluso abrumador, porque Él estaría con ellos en la vanguardia. Ellos lo único que necesitaban es estar quietos, paraos, hacer una pausa. Yo te conté un par de veces de aquella viajera que visita África y contrata un grupo de cargadores y de guías nativos, y esperando hacer su viaje rápido quedó complacida por el progreso y los muchos kilómetros o millas que cubrieron durante el primer día. Sin embargo, al segundo día, todos los cargadores que había empleado permanecieron sentados y se negaron a moverse. Y ella se sintió frustrada y le preguntó al jefe de las personas contratadas por qué no querían continuar la jornada. Y él le dijo que el primer día habían tenido que ir demasiado rápido y ahora estaban esperando que sus almas alcancen a sus cuerpos. Yo pregunto, ¿alguna vez necesitaste el tiempo y el espacio para que tu alma alcanzara tu cuerpo? Porque cuando uno empieza a vivir en piloto automático, yo he hecho giras, yo he predicado sin alma. Hacía lo que tenía que hacer. Va a sonar espantoso, pero hacía lo que tenía que hacer por oficio. Porque uno no es un imbécil, uno no es un idiota. Me ha tocado predicar sin alma. Me ha tocado hacer programas de televisión sin alma. Yo no estaba ahí. Sin embargo, si yo miro el programa o escucho el mensaje, fue perfecto, la gente recibió, la palabra no vuelve vacía, pero en muchos sitios yo hubiese querido estar con mi alma ahí. He estado en estadios y mi alma no estaba ahí, mi alma no alcanzaba mi cuerpo, así que el cuerpo se disparaba solo. Esta es una indicación que nuestra alma necesita reposo, por eso la mente colapsa. Uno de los retos de la fatiga del alma es que no tiene las mismas señales obvias que la fatiga física. Porque si corremos una maratón, el cuerpo nos hace saber que estamos exhaustos, sedientos, lo que sea. Y el alma tampoco fue hecha para funcionar vacía. Sin embargo, el alma no tiene con un medidor. Los indicadores de la fatiga del alma son más sutiles que la sed
como indicador de la fatiga física, ¿sí? Pero el alma tiene como indicadores más sutiles que a veces no los vemos y decimos, bueno, es parte del estrés. Las cosas nos fastidian más de lo que deberíamos. La forma en que tu cónyuge mastica el chicle o estornuda de repente es un defecto gigantesco. Y le dices, ¿podrías dejar de respirar un rato? ¿O no? Tu hijo no lo soportas. Y dice, pero es mi hijo, pero hay momentos que dicen, ¡ay, no lo tolero! Te resulta difícil tomar una decisión, incluso si es algo sencillo. Te resulta más difícil resistir los impulsos a comer, a beber, a gastar en cosas que no necesitas. Eres un adicto en potencia. Como dijo alguien, la fatiga nos hace cobarde a todos. Es una cita muy común que se le atribuyó al general Patton y también a Sheffield. Sea quien sea que lo haya dicho, la fatiga nos hace cobarde a todos. Y aquello que haríamos fácil en un momento de lucidez mental, lo hacemos difícil, lo complicamos, hablamos lo que no tenemos que hablar, hacemos una de más, nos metemos en líos, vamos a sitios donde nunca habríamos ido si estuviésemos descansados mentalmente, hacemos llamadas que no debimos hacer, enviamos textos o contestamos mensajes que no deberíamos haber contestado nunca. ¿Por qué? Porque estábamos cansados, agotados. Y el alma agotada es una mala consejera para la vida, nos mete en unos líos terribles. El alma agotada hace que gritemos, que estallemos en una cena familiar, saquemos un tema que no pensábamos sacar, contestemos desproporcionadamente. Por eso hacer una pausa cuando hay un desorden mental es tan liberador. Decir, bueno, tengo que hacer una pausa. Hacer una pausa no es dejar de trabajar, es esperar que el alma llegue al cuerpo. Decir, me niego a continuar sin favor de Dios, me niego a continuar haciendo esto sin la gracia divina. Nosotros no vamos a tomar mal si alguno de nuestros servidores nos dicen, necesito una pausa. No que vengan con la mentira, necesito una pausa para después irse a otra iglesia. Si se quiere a otra iglesia, dime, quiero ir a otra iglesia. Lo que estoy diciendo es, necesito una pausa. Yo estoy en piloto automático, me empieza a molestar la gente en la entrada, ya no tolero a la gente y nosotros nos dedicamos a amar gente. Pero la mente se cansa, entonces a veces necesitamos una pausa además de orar. Tercero, aprendamos a agradecer y alabar. Todos son consejos obvios, pero Josafat oró, luego el pueblo hizo una pausa y entonces les transmitió un mensaje. No se preocupen, la batalla es mía, dijo Dios. Era tranquilizador, claro, desde luego, pero venían 3 ejércitos a aniquilarlos. Entonces, ¿qué? Bueno, fíjate a quiénes enviaron al frente del ejército. Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad. Puso al frente del ejército músicos y cantores. ¿De verdad? O sea, Josafat dice, pongan en la línea de fuego a los que sepan cantar y tocar la pandereta. Parecían carne de cañón. No obstante, ese es su plan de batalla. Porque si esta es la batalla de Dios, bueno, vamos a cantarle a Dios. Si la batalla es nuestra, pongamos los peores guerreros delante, los mejores. Cuando digo los peores son los más audaces. Pero si la batalla es de Dios, vamos a cantarle a Él. Significa que Dios va adelante. ¿Y qué mejor? Darle una banda sonora. ¿Cuál es el resultado de esta cuestionable estrategia? Bueno, el ejército marcha y adelante cantando. No sé qué cantaban, pero cantaban. Tal vez, soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio, dice. Y la alabanza, la alabanza, la alabanza, la alabanza. Los cánticos resuenan en todo el valle. Y los ejércitos enemigos que se preparan para atacar, escuchan la banda sonora que viene hacia ellos y no vas a creer lo que va a suceder. La Biblia narra, tan pronto como empezaron a entonar el cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, entre ellos se atacaron y se mataron unos a otros. Los 3 ejércitos, es una cosa de locos. Comienza la canción y algo sucede con los 3 ejércitos que, recordemos, no eran aliados normalmente.
cuando oyen la canción, por alguna razón se vuelven unos contra otros, se matan entre ellos. No sabemos por qué, pero no van a la guerra contra los israelitas, sino se van a matar unos contra otros. Cuando los israelitas llegan al campo de batalla, listos para el combate, no había nadie con quien luchar. Había solo enemigos esparcidos en todas partes, cadáveres. Hay tantos cadáveres, relata Crónicas, que los israelitas, los soldados, tardaron 3 días en enterrarlos a todos. Así que a partir de ese momento ese valle se llamó Beraka, que significa valle de bendición, Beraka. Lo que comenzó como una batalla llena de ansiedad, de depresión, de amenazas, se convirtió en un valle de bendición, Beraka. No obstante, ¿te fijaste cuando alabaron a Dios? Lo hicieron antes que le diera la victoria. No lo alabaron después, sino antes de ver los cadáveres. Antes. Lo alabaron por quién era Dios, no por lo que iba a hacer. Alabaron a Dios no por las circunstancias, sino porque Dios seguía siendo bueno, incluso en esas circunstancias. Lo alabaron antes de la provisión. Lo alabaron antes de la provisión. Hubiera sido fácil alabar a Dios después de encontrar aquellos cadáveres. ¿Qué? ¿Están todos muertos? Ganamos y no tuvimos ni que luchar. Alabado sea Dios, ¿por qué no cantamos? Eso hacemos nosotros. Si Dios te salvó, si Dios te libró, alábale. ¿Y por qué no alabarle todavía cuando no te libró? Sabiendo que te va a librar, sabiendo que lo va a hacer. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿o no? Del mismo modo sería fácil para nosotros alabar a Dios después que responda a nuestras oraciones, después que haga el milagro, después que sane nuestra tristeza. No obstante, ellos lo alabaron, insisto, antes de la provisión, antes. Colocaron a los cantores al frente y alabaron antes de que proveyera, antes de que hiciera algo digno de alabanza. Porque incluso en la oscuridad Dios siempre merece alabanza. Alabar a Dios es fácil cuando la ansiedad desaparece, sin embargo, hace falta fe. Cuando todavía te duele, cuando no sabes qué hacer, cuando no ves salida. Se necesita fe para alabar a Dios antes de la bendición. Josafat y los israelitas oraron, hicieron una pausa y alabaron. Todo antes de la victoria. Oraron, hicieron una pausa y alabaron. Ganaron la batalla porque confiaron en Dios y entonces, dice la Biblia, al oír las naciones de toda la tierra como Dios había peleado contra los enemigos de Israel, se apoderó temor en todas las naciones y el reinado de Josafat disfrutó tranquilidad y le dio paz en todas partes. Ahí está, vino la paz, vino la tranquilidad. El Señor peleó la batalla, le dio paz y descanso. Por eso digo que es la mejor historia para cualquier desorden mental. Paz y tranquilidad. ¿No era lo que buscamos? ¿Qué hizo Josafat? Lo que podía hacer, orar, hacer una pausa y alabar. Oro, pongo la esperanza en Él. Hago una pausa para no hacer nada que meta la pata y que arruine lo que Dios quiere hacer. Y alabo porque estoy confiado en que Él va al frente, así que voy a cantarle por la victoria que va a venir. 3 pasos. Formidable. Entonces, en resumen, cuando nadie ni nada nos llena el tanque emocional y colapsamos, lo diré otra vez, tiempo de orar, tiempo de hacer una pausa, tiempo de alabar. Cuando las cosas se pongan difíciles, nos vamos a sentir inclinados a tomar el control de aquello que nos tiene preocupados. Y ahí metemos la pata, porque vamos a tratar de arreglar algo enojados. Y el enojo nunca es un buen condimento en las relaciones, por ejemplo. Sin embargo, hay que resistir esa tentación. En lugar de eso, depositar nuestras cargas en Dios. Tiempo de orar. No sé qué hacer. Cuando nos sintamos abrumados por los problemas y tenemos la tentación de actuar, de hacer algo, dejemos que Él haga lo que solo Él puede hacer. Tiempo de hacer una pausa. Cuando sintamos que nos enfrentamos a una situación que va más allá de nuestras fuerzas, y tenemos muchas ganas de quejarnos, en lugar de eso dirijamos nuestros pensamientos a Dios porque es tiempo de alabar antes de la provisión. Una de las muchas razones por las cuales estas disciplinas espirituales, orar, hacer una pausa y alabar, funcionan, es que renuevan nuestra mente.
Y renovar la mente es como limpiar, recodificar la forma en que nuestro cerebro procesa la información de la vida. Un comentario final. Ni mi amigo pastor del que te hablé al inicio, ni tú ni yo, vamos a alcanzar en esta vida un estado permanente libre de preocupaciones, de ansiedad, y no estamos libres de futuros colapsos mentales. Entonces, como seres humanos imperfectos, tenemos que tener en claro que Dios todavía no terminó la obra en nosotros. Es un proceso continuo. Nos va a llevar toda la vida, ¿sí? Pero te doy mi palabra que vamos a salir adelante y te prometo que el colapso mental solo nos va a acercar más que nunca a Dios, nos va a enseñar a orar, a pausar.